nicaragüenses por acompañarnos en un programa más de los investigadores médicos. El día de hoy nos encontramos desde León, la ciudad universitaria, y me encuentro en compañía del doctor José Luis Suazo Gómez. Él es médico cirujano. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Es un placer y muchas gracias por la invitación. Doctor, en esta primera parte del programa nos gustaría abordar un poco acerca de cómo se interesa por la medicina. Bueno, lo de la medicina viene, algunos dirán que viene desde muy chico. Yo creo que yo nací con ese gen que quería estudiar medicina desde muy joven. Hay cosas que te marcan en la vida que fueron como un sello para estudiar medicina. Una fue una muerte de un hermano. No pudo ser diagnosticada por una apendicitis y se hizo una perforación, una apendicitis. Yo tenía como 8, 9, como unos 9 a 10 años, si no me equivoco. Como que eso terminó de marcar mi línea, aunque yo ya estaba haciendo todo movimiento, intención y todo para comenzar a ver de qué manera estudiaba medicina. Yo creo que eso fue lo que terminó de dar la base de esta carrera que nosotros estamos ahorita llevando. ¿Cómo se describe el doctor Suazo? Bueno, el doctor Suazo se describe como una persona humilde, de familia que se inició por lado campesino, y de una finca fuimos a parar a Corinto, una ciudad bella, Puerto de Corinto. Yo nací ahí, pues yo creo que fui el único de todos mis hermanos, que somos 12, el único que nací ahí, el único profesional en ese momento, cuando se dio ya los pasos de mi carrera y todo eso. Debido a esas raíces, yo ayudo lo más que puedo. A veces nos permite pues avanzar más, porque cuando uno a las cosas las hace de muy buena voluntad, pues tenemos todo ese impulso para salir adelante. Entonces, para mí, ese es mi impulso, mis raíces. Doctor, ¿dónde realiza sus estudios? Yo estudié en la escuela Tomás Martínez en Corinto, para aquel entonces una de las mejores escuelas de primaria. En ese entonces, después por circunstancias de la vida y una beca, estudié en un internado en la facultad preparatoria, estudié el secundaria acelerada, pues teniendo uno de los mejores notas y metas en la vida. De ahí pues mi servicio militar, y después volví a ingresar a la Facultad de Medicina. Entonces ahí estudiamos en la UNAM León, gracias a Dios pues una de las mejores de Centroamérica, y seguimos considerando lo mismo. Nosotros tenemos muy buena medicina y gracias a Dios pues Nicaragua pues nos ha permitido salir adelante. Entonces pues después pues el servicio social, el internado, bueno, todo lo que el transcurso, y después fui a sacar la especialidad de emergenciología, siempre en Nicaragua, y gracias a Dios pues aquí estamos. ¿Qué se ve en la emergencia? Fíjese que cuando nosotros comenzamos a estudiar emergencia, nosotros éramos el inicio de la especialidad, fuimos el inicio, digamos la punta. Pero al principio nos consideraron que íbamos a ser como médicos de familia, no familiar, sino de familia. Aquel que era capaz de resolverte un problema hipertensivo, una cesárea, un parto, todo, como un todo familiar. También ver los problemas propios de una familia. Así fue que comenzó, pero al final pues nos dejaron como le digo, pues como emergencia. Pero nos permite de alguna u otra manera no estancarnos. Nosotros podemos realizar cirugías con cualquier cirujano, urólogo, cirugía general y todo eso. También podemos atender pacientes de todos, adultos, mujeres, niños, y nos permite también resolver otro lado que casi siempre ha estado descuidado, y es que el médico ve de todo. Entonces vos tenés un mundo, no te quedas como estancado. La especialidad a nosotros nos permite ver eso, no quedarnos como estancados, ver de todo un poco, y si hay brote pues estamos presentes, si no hay brote también. Entonces siempre estamos ahí al pie del cañón, se dice. Como hemos escuchado, tiene una amplia experiencia en muchísimos casos, pero nos gustaría que nos comentara un caso puntual que usted haya tratado.
Mire, un caso puntual podría ser el último que nosotros vimos hace poco. Un paciente de 78 años, profesor, diabética, que la encontramos ya con una saturación de 50-58%. Digo puntual porque como parte de una relación directa o indirecta con mi familia, pues la hemos ido viendo. Entonces fuimos viendo todo el seguimiento y comenzamos a usar medicamentos que al final de cuentas no estaban en el famoso esquema. Vimos que había un deterioro del sistema nervioso central y que no mejoraba. Entonces ahí fuimos más puntuales, comenzamos a usar, por ejemplo, el Norbray 1 o 2 sobres al día, y aquel grado de demencia o aquel grado de pérdida de la memoria, de alguna u otra manera, fue yendo, buscando su rumbo y estabilizarse en un paciente que tenía 22 días de haber estado hospitalizado y haber estado pendiente de él y estar ahí. Entonces nos ha permitido ver una gama de situaciones que va desde el manejo de su azúcar, su manejo respiratorio, su manejo de su problema de afectación del sistema nervioso central, y también ver el atraco que provoca esta enfermedad que pasó ahorita, que está pasando, pues, y ojalá que pase rápido, con el no tener o poder tener oxígeno. Entonces para mí yo creo que una entidad que nos permitió darnos cuenta de qué tanto unidos tenemos que ser nosotros para que de alguna u otra manera, pues si tener un tanque de oxígeno, él no lo necesita, el otro lo necesita, ver de qué manera vos vas ayudando y acomodando todo esto. Y casi puntuales hay muchos, son casi 29 años y medio de ser médico, gracias a Dios pronto vamos a cumplir los 30. Y eso nos ha permitido mucha experiencia porque hemos manejado a esta paciente con válvula mitral artificial. Y ¿Qué es eso, doctor? La válvula mitral artificial es que hay una válvula del corazón que no funciona, entonces se le pone un implante. ¿Ya? Entonces esos pacientes, si no toman tratamiento, de repente esa válvula comienza a funcionar tan rápido, hace una taquicardia supraventricular y puede llegar entre 200 a 250 latidos por minuto. Usted está aquí sentada. Por ejemplo, el otro paciente está a digamos, unos metros y usted sin poner el estetoscopio sabe cuántos latidos por minuto tiene, porque esa válvula vibra, flin, 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 flin. Entonces, todo eso te ha permitido pues ver de qué manera nosotros, de alguna otra manera, vamos viendo cada hecho o cada situación especial por paciente, nos va permitiendo ganar un poco más de experiencia para poder ayudar más. Y así vamos paulatinamente. Y esta especialidad pues nos ha permitido a nosotros no quedarnos estancados y poder atender una gama de tantos pacientes que necesitan ser atendidos. Entonces, yo tengo una clínica, se llama Clínica Integral en Somotío. Ahí nosotros atendemos de todo, hacemos también procedimientos, cirugías mayores, cirugías menores, y hacemos de todo, pues un sinnúmero de cosas. Somos privados, pero estamos siempre tratando de ayudar en lo más que podamos. Así es, doctor. En 29 años de experiencia sabemos que ha visto muchos casos, pero vamos a seguir hablando en la segunda parte del programa. Quédese con nosotros. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Gracias por continuar con nosotros. Para quienes nos están sintonizando, nos encontramos con el doctor José Luis Suazo Gómez. Doctor, vamos a continuar hablando del tema que retomábamos en la primera parte del programa y me gustaría que nos comentara cuál ha sido su experiencia con Norbrain. Norbrain ha venido como a ayudarnos a sacar esas lagunas que se nos estaban quedando en la mayoría de los pacientes con COVID. No miren el COVID como una afectación directa solo del pulmón. Hay una afectación directa también del sistema nervioso central. Hay una
degeneración del sistema nervioso central. En caso hemos encontrado pacientes con encefalitis y un montón de afectaciones que provocan en cierto caso disminución o a veces pérdida de la memoria. Hay pacientes que se pierden en tiempo, espacio y persona. Tiempo, no saben, pueden ver que está claro y no saben qué hora es, ni se acomodan si es de día, si es de tarde, si es de noche. Y también hay una afectación en espacio, no saben dónde están, ni por qué están ahí. Y el otro también puede provocar, hay afectación de varias cosas, pero también afecta, no te conocen realmente, ni a su propia familia, que están en cierto momento cerca o están con ellos juntos en este problema. Porque este problema del COVID, hay pacientes que fueron muchos manejados en el hospital, pero hay demasiados pacientes que fueron manejados afuera, que es la área que nos toca a nosotros, el área privada y el área de afectación en las casas. Entonces, hay una afectación directa, una degeneración increíble. Entonces, Norbrain aparece y lo comenzamos a tratar en pacientes que teníamos afectación por complicaciones de un derrame o pacientes que tenían complicaciones por un accidente cerebrovascular o accidente automovilístico que tuvieron lesiones ahí. Él comenzó entrando así, lo fuimos metiendo ahí porque ayudaba. Pero al darse el problema del COVID, nosotros teníamos esa laguna. En esa laguna me permitió a mí iniciar con Norbrain y ver un cambio enorme, un cambio fundamental, muy importante. Los pacientes comenzaron a recuperar, los pacientes que habían tenido grado de hipoxia severo, comenzaron a recuperar todo su estado neurológico normal, hasta el extremo de que con 6, 7, 8 días comenzaron a recuperar parte del conocimiento de sus propios familiares que estaban a su alrededor, comenzaron a ver y recordar todo, su vida anterior y todo lo que estaban viviendo ahorita. Y lo más importante, que eran pacientes que ya tenían un cierto grado de demencia porque eran pacientes diabéticos. Yo hice un estudio más o menos y vimos de 10 a 15 pacientes diabéticos con COVID, y de esos 10 fueron tratados con Norbrain. Y le digo, yo estoy asustado, fue una situación enorme. Su recuperación de la afectación neurológica fue un cambio radical. Hasta el momento no tengo un paciente con secuela, pero pacientes que han quedado todavía unos días con saturación baja de oxígeno y con oxígeno permanente, y su sistema neurológico está bien. Fueron pacientes tratados con 20, 22 días del Norbrain y muy bien, excelentemente. Y eso que le digo, que nosotros lo fuimos metiendo también en pacientes que llegaban de la universidad y se sentían agotados, que necesitaban. Hoy ahí fue entrando Norbrain también. Entonces, Norbrain ayuda a lo que nosotros dejamos, detiene la desaceleración del daño neurológico que hay y también permite restaurar a través, porque él trabaja de una manera de una reacción bioquímica a nivel del sistema nervioso central y fortalece demasiado. Y el último caso, pues, que nosotros tuvimos, un paciente con Alzheimer, y créame que ha ido lento, pero ha ido evolucionando bastante mejor. Entonces Norbrain ha sido para nosotros en este momento bien tolerado, con una muy buena aceptación. El precio, pues yo pienso que para el valor que tiene, para mí muy bien. Y gracias a Dios, pues, tenemos a Norbrain. Eso para mí ha sido quitar la laguna donde no habíamos podido llegar o conocerla bien, pues. Doctor, ¿a qué se debe este método de acción? Se debe específicamente que ella, a través de las neuronas, participa en los enlaces bioquímicos que ocurren a nivel de la neurona. Ahí, como hay un deterioro, tampoco hay una inflamación, entonces no permite la penetración de los componentes que ayudan o participan en la reacción bioquímica que existe a nivel del sistema nervioso central.
Y Norbrain hace que estos componentes penetren dentro de la neurona y además de eso te permite que ellos comiencen a funcionar de una manera normal. Y si el proceso inflamatorio que existe, hay un componente que ahí me da mucho la atención, GABA, pertenece al grupo que está dentro del componente del Norbrain, ayuda a lo que son las descargas neurales a nivel del sistema nervioso central. Entonces, también permite disminuir la inflamación a nivel de este problema cuando ya tenemos un COVID arriba, porque siempre hay. Lo único que no lo habíamos visto desde ese punto de vista, pero la afectación no es solo en pulmón, la afectación es también, hay un daño a nivel del sistema nervioso central. Y eso es lo que Norbrain nos permite, quitar ese espacio que no teníamos todavía. Luego de que las personas presentan COVID, ¿quedan algunos síntomas? Sí. Todavía existe, quedan con un agotamiento, pero no solamente del cuerpo, sino de la cabeza. Hay una afectación a nivel del sistema nervioso central que hace de que ellos todavía presenten, hay unos pacientes que todavía presentan dolores de cabeza esporádicos y tienen que mantener analgésicos, así. Pero eso es lo que yo le decía. Ahora no solo lo estamos usando, Norbrain lo estamos usando en pacientes COVID, diabetes, COVID, hipertensión, se lo estamos usando casi en los pacientes que han tenido una afectación ahí y ha habido un cambio de un 70-80% de esos dolores de cabeza han disminuido, el agotamiento físico prácticamente ha desaparecido casi en su totalidad y en un lapso no mayor de 20 días. Y acuérdense que hay síntomas que de acuerdo a los estudios que hay, todavía duran 90 días o más. Todavía hay gente que camina agotada y ya tiene más de 100 días de haber tenido la afectación post-COVID. El COVID nos ha enseñado muchas cosas, pero nos tenemos que tener en cuenta de que la afectación no es solo pulmonar, también hay afectación hepática a nivel renal y hay una gran afectación a nivel del cerebro. ¿Cuáles son las consecuencias, doctor, de que una persona que presenta problemas de diabetes, hipertensión, no se trate de estos padecimientos a tiempo? Fíjese que hay una afectación, especialmente en el diabético, que se llama neuropatía. La neuropatía necesita que el diabético ingiera grandes cantidades de vitamina B12. Y porque ese es el camino que va a hacer el diabético, el camino que va buscando es la neuropatía, la insuficiencia renal por el daño a nivel ahí. No nos gusta, pero hablar de ceguera, hablamos de diabetes. Entonces todos esos caminos se han ido deteniendo y desacelerando debido al tratamiento que nosotros vamos avanzando y vamos encontrando y las principales complicaciones del diabético son catastróficas. Yo digo, queda sin patas, queda sin riñones y queda ciego. Nos encontramos desde León, la ciudad universitaria, y en la tercera parte del programa nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar para seguir hablando de este tema. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. Continuamos con más de su programa Los Investigadores Médicos y en esta tercera parte nos acompaña el doctor Jacobo Aguilar para seguir hablando de temas de su interés en materia de salud. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Mari. Aquí como semana a semana llevando toda esta información de salud, acompañado de distinguidos profesionales que sustentan todo lo que Innoviofarma está proponiendo. Doctor, un gran gusto estar contigo. Un placer también. Doctor, nos gustaría que nos explicara en qué consiste la propuesta de medicina biomolecular. Una pregunta interesante, Mari, porque nos abre la plataforma para que todo el público y el gremio médico sepa que Innoviofarma es la rama de investigación
de Corporación Farmalat. Y precisamente el objetivo es extraer moléculas que tienen propiedades terapéuticas reconocidas mundialmente, con amplia literatura en Estados Unidos, en Europa del Este, en Asia, para la detección, el tratamiento y la corrección de enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo cáncer. Doctor Aguilar, en la segunda parte del programa hablábamos con el doctor Suazo acerca de un paciente que presentaba diabetes, hipertensión y también COVID-19. En este caso puntual se utilizó Norbrain. ¿Por qué actúa de una forma tan efectiva? Qué interesante de nuevo tu pregunta y qué bien que trajiste a colación este caso, doctor, porque son casos con COVID que tienen lo que se llama comorbilidad. Diabetes, hipertensión arterial y algunas otras condiciones forman parte de un síndrome metabólico. El problema del COVID es que se inflama también el cerebro. Y tal como lo describió el doctor, esa inflamación en el cerebro causa ansiedad, depresión, decaimiento, fatiga, y las personas creen que eso pudiera ser únicamente como los pulmones, por ejemplo. Todos los componentes que están componiendo el Norbrain tienen un aspecto en cuanto a la mejora de la producción de energía. La mitocondria, que es la encargada de producir la energía, entra en disfunción en este tipo de condiciones, en el diabético sobre todo. Y al mejorar toda la condición cognitiva, evitar la inflamación neuronal, es el efecto que tuviste, que el doctor te describió en un caso tan específico como ese. Doctor, y hablando de la diabetes, ¿cuáles son aquellos signos de alerta que podemos identificar? La diabetes como tal, siempre la triada que siempre se habla para diagnosticar, digamos, pérdida de peso, hay mucha orinadera, algunos pacientes es evidente el deseo de comer, pero siempre pierden peso, y hay otros pacientes que hacen lo contrario. Entonces prácticamente viene siendo un sinnúmero de cosas que hasta cierto momento hasta provocan ansiedad, porque en la desesperación de aguantarse las ganas de orinar, porque un exceso, créame, cuando el azúcar anda alta, la orinadera es algo que te deja fatal. Entonces todo esto y un sinnúmero de cosas, más la pérdida de peso, más el deseo excesivo de comer, y el agotamiento es fundamental para que vos puedas ver eso. Y también podemos darte cuenta que hay etapas que puede darse en un caso X, por ejemplo, un paciente que con COVID puede hacer una hiperglicemia, y no necesariamente tiene que ser diabetes, y te da los mismos síntomas y te provoca agotamiento y te provoca un sinnúmero de cosas. Vos salís de la enfermedad y salís de lo otro, y cuando vos miras el azúcar comienza a mantenerse estable. Entonces, realmente siempre, gracias a Dios, pues tenemos un grupo de cosas que nos permiten ayudarnos. El laboratorio prácticamente nos viene permitiendo poder realizar un sinnúmero de exámenes que nos permiten llegar a un mejor diagnóstico a través de la hemoglobina glucosilada, con la glicemia normal y también con la prueba de intolerancia a la glucosa. Hay un sinnúmero de cosas que nos va ayudando a esto. Pues. ¿La diabetes se hereda o se desarrolla? Fíjense que ese dilema todavía está muchos. Algunos lo reafirman y dicen que no. Pero yo le digo de que segunda o tercera generación va a aparecer alguien con diabetes. O a veces no necesaria la segunda o la tercera, a veces con la primera. Entonces, todavía creo que estamos avanzando mucho en relación a eso, pero sí se han encontrado ciertos factores que son predisponentes para que la persona en un momento determinado llegue a desarrollar la diabetes. También hablan de otros factores externos, como por ejemplo la alimentación. Tenemos como dijéramos nosotros, hábitos alimentarios malos, que nos permiten comer muchas cosas que no debemos y en cantidades exageradas, que en cierto momento nos va permitiendo aparecerlo. Doctor, ¿qué son los flavonoides y dónde podemos encontrarlos? Los flavonoides es otra pregunta interesante. Son elementos que están constituyendo todo el reino vegetal.
todo lo que tú mires que tiene colorido de alguna manera en plantas, verduras, frutas, legumbres, tiene flavonoides. Son metabolitos, se les llama, son componentes de las plantas que tienen propiedades farmacoterapéuticas. Cuando uno ve una planta y come un brócoli, el brócoli tiene efecto nutritivo para uno y está bien, contribuye a la alimentación. Puede tener un contenido de proteínas, de carbohidratos, de grasas, el aguacate, la guanábana, las frutas. Pero las propiedades que tienen cuando las personas hablan de la guanábana, de la fresa, de la remolacha, esas partes que están pigmentadas o que están en las cáscaras, tienen flavonoides. Los flavonoides fueron descubiertos desde 1930 por un premio Nobel que encontró que actuaban en la circulación, y a partir de esa fecha, Mari, hay más de 9,000 flavonoides reconocidos, y la cantidad de estudios, de propuestas, de evidencia clínica es grandísima. Toman un flavonoide, por ejemplo, para contarte, toman una planta, determinan si tiene flavonoides, ponen siembras de cultivo de células con cáncer y lo colocan y miden su efectividad. Y es de esa manera que nosotros importamos todos esos flavonoides del extranjero, de Europa sobre todo, y diseñamos nuestras fórmulas una vez que se determina qué flavonoide se lleva con otro. Estamos ante una propuesta en la que si las personas te dicen a ti que el agua de guanábana o el romero en este caso es bueno, les podemos contestar que sí, solo que para hacer un efecto en el cerebro no podemos solo hacer té de romero. Tenemos que tener un extracto que probablemente de un quintal se extrajo 1 libra de moléculas. Qué interesante, doctor, esa explicación. ¿Y cómo podemos encontrar todo eso en sobres? Fantástico, ¿verdad, doctor? Yo creo que cuando hablamos de esto, desde luego, encontramos la facilidad, Mari, de poder tener en un sobre 4 elementos que de otra manera no hubiera sido factible a tenerlos. Doctor Suazo, ya para finalizar, nos gustaría un mensaje para toda la población nicaragüense que nos está viendo en este momento. ¿Y dónde podemos encontrarlo? Bueno, para toda la población nicaragüense, nosotros nos encontramos ubicados en Somotillo, Clínica Integral San Pablo. Trabajamos de las 7 de la mañana a la 1 o 2 de la tarde y posteriormente podemos encontrarlo en la Clínica San Pablo, sucursal Chinandega, que también estamos por las tardes. El objetivo de nosotros es llevar una atención de calidad, una atención integral, y a través de también llevando un mensaje que la alimentación sana también ayuda mucho a mantenernos sanos. Entonces eso, y nosotros de la mano con Dios y con la mano de todas las personas que nos apoyan, gracias Parmalat por traernos productos que nos permite llevar una mejor atención a los pacientes, y ojalá pues siempre sigamos adelante y de la mano de Dios. Así es. Doctor Jacobo Aguilar, como cada programa es un gusto también compartir con usted y escuchar esas explicaciones que tiene acerca de flavonoides y cómo se desarrolla todo ese proceso para encontrar, como decíamos anteriormente, en sobres, soluciones que nos ayuden a mejorar nuestra calidad de vida. Así es, al público le contamos, le decimos, le proponemos que tenemos, lo repito, capacidad médica cada vez más profesionalmente preparada para atender. Y el objetivo de InnoBioPharma fue, tal como bien lo dice Mari, diseñar productos que sean efectivos, fáciles de tomar, agradables y no provocan efectos adversos por su naturaleza no química, sino molecular natural. Muchísimas gracias, doctor Suazo, por habernos acompañado, y por supuesto también al doctor Jacobo Aguilar por estar con nosotros. Recuerde que usted puede buscar nuestros programas en YouTube, somos Los Investigadores Médicos, y también puede seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Parmalat, Liderazgo de Calidad. Gracias por habernos acompañado.